¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos Estudio TN8, edición para hoy jueves 21 de marzo. Vamos, como todos los jueves, a compartirles la información deportiva más adelante con Levi Luna y todo el acontecer en el ámbito de los deportes. Como todos los jueves, nos acompañará, por supuesto, el doctor Sandino con su segmento en materia de salud preventiva. Y como tema central, el día de hoy tenemos al presidente ejecutivo de ENACAL, Ervin Barrera. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, el tema es aprovechar para destacar un balance en términos de qué tanto se ha avanzado en cuanto a agua y saneamiento en el país, pero identificar también cuáles son esos enormes desafíos todavía, cosas que faltan por hacer y en ese sentido, cuáles son los proyectos que ya están en ejecución y otros que están ya para ejecutarse previo licitación, ¿verdad? Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por darnos la oportunidad. Yo creo que es importante mencionar que este gobierno viene avanzando con una ruta clara en todo el tema de restitución de derecho al agua potable y saneamiento. No obstante, también hay cosas por hacer, ¿no? Hay desafíos todavía pendientes, pero lo importante es transmitir a las familias de que tenemos una orientación clara y lo más importante es que tenemos una ruta establecida clara de financiamiento con diferentes fuentes financieras, además de los fondos del Tesoro, para resolver las situaciones que tenemos pendientes. Nosotros venimos desde un 2007 con una cobertura más o menos, por ejemplo, en alcantarillado sanitario del 30%, es decir, era muy baja la cobertura. A nivel nacional, estoy hablando en el sector urbano, además, ¿verdad? Estamos hablando de un 30% de cobertura en las ciudades. Hoy podría decirte que estamos nosotros rondando entre el 41 y el 42%. Avanzar en temas de saneamiento es costoso, ¿verdad? Por el tema de recursos que tiene que desplegarse para avanzar uno en esta materia. No obstante, nosotros, a pesar de estar hoy en el 42%, ya con recursos asegurados, nosotros en el 2021 y con los proyectos que tenemos en ejecución, nosotros como país estaríamos prácticamente alcanzando entre el 60 y el 65% de cobertura con agua, con alcantarillado sanitario y tratamiento, que es importante. Algunos otros países tienen algunos buenos indicadores en temas de alcantarillado sanitario, pero no así en el tratamiento. Es decir, el tratamiento que se debe dar a las aguas una vez que están servidas, hay que darle un tratamiento adecuado para devolverlas de nuevo a nuestra naturaleza. Y en el tema de agua potable, ENACAL, cuando el gobierno asume, es una empresa que prácticamente está en un proceso de privatización, es una empresa que prácticamente se había dejado al olvido y acordemos que había una combinación ahí sobre el efecto de apagones. No había energía eléctrica, el 95% de los sistemas en el país son con bombeo eléctrico, entonces era una combinación fatal que realmente no permitía realmente a una empresa como ENACAL brindarle un servicio de calidad a la población. Pero además la cobertura, nosotros estábamos aproximadamente en un 65% de cobertura, hablando solamente de cobertura, porque un tema también es el tema de la continuidad del servicio, ¿verdad? A partir de ahí comenzamos a trabajar una serie de proyectos y a partir del 2012 ya este gobierno, por orientación del presidente, se conforma un programa específico que le denominamos el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, con metas claras, con objetivos específicos y sobre todo con el financiamiento. En términos de saneamiento se ha avanzado hasta ¿de cuánto? De 30% a 41, 42% hoy. ¿Y en materia de agua potable? Y en agua potable nosotros andamos ya arriba del 92% en cobertura. Pero además de cobertura se ha mejorado mucho la continuidad. Nos hace falta, Armin. Yo aquí quiero dejar claro que a pesar de que este gobierno avanzando todavía nos hace falta. Hay lugares incluso que por las complejidades que presentan las mismas disponibilidades del recurso de agua en esos lugares, dificulta un poco más y hace un poco más difícil la solución, por ejemplo, en cuanto a continuidad del servicio. Lugares que están en ciudades o barrios que van creciendo, nuevos barrios, que van creciendo muy alejados ya de las ciudades, en las periferias de las ciudades o en parte alta, donde ya prácticamente los tanques que no se construyen todos los días, están ahí. Hoy por hoy, ¿Managua es la ciudad más compleja o no debería ser la ciudad más compleja en cuanto al recurso de agua que tenemos. Es compleja en la medida cómo se desarrolla. En algún momento tenemos sectores que se extienden en todo este sector de Giloá, por ejemplo, un sector muy tenso que tenemos nosotros,
es un lugar que hay muy poca agua, está muy alejado de todos los sistemas que tenemos nosotros con mucha capacidad para abastecer y está de forma muy dispersa también. Es decir, hay 400 casas por aquí, a 3 kilómetros más a tener 200 más y en una forma no convencional, no convencional de configurar un tipo de urbanización de este tipo, entonces eso te vuelve más complejo los sistemas. Pero además tenías un barrio ya de vieja data ahí, posiblemente estable, que al llegar el otro barrio se provoca una conexión, en muchos casos ilegales, por la misma necesidad, ¿no? Y nosotros lo entendemos, entonces incluso ahí se inicia a veces hasta un conflicto, ya hay conflictos incluso ya por el tema del agua, que es donde nosotros estamos, aparte de estos grandes proyectos que tenemos con un programa, por ejemplo como Bilwi Bluefield, que estamos configurando todo el sistema, también tenemos que estar atendiendo esas situaciones para perforar pozos y mejorar de alguna forma esos barrios ya de forma puntos aislados que tenemos. Hablemos más adelante precisamente de los proyectos que tiene ENACAL para seguir avanzando en materia de cobertura en agua y saneamiento, pero también cuál es el trabajo que hay para atender ese día a día, ¿no? En términos de, una vez que tengo la cobertura, bueno, la calidad. Uno de los temas más recurrentes que nos aparece, por ejemplo, los lunes que tenemos línea abierta, son problemas relacionados a que se craqueó el manhole, que el agua, tengo muy pocas horas de servicio de agua. ¿Cómo se atiende y qué expectativa podemos generar en la población para ir avanzando en materia de calidad? Más adelante. Conversamos en esta parte del programa con el presidente ejecutivo de ENACAL, Ervin Barreda. Antes teníamos el balance, hemos pasado desde el 2006 a esta parte del 30 al 42% en cobertura en materia de saneamiento y en materia de agua potable hasta el 92%. Más o menos, sí, aproximadamente. Pero hay muchos clavos que resolver todavía. Claro, es que... ¿Cuáles son? Si tendríamos que identificar cuáles son los principales problemas en el país en este momento en materia de agua y saneamiento. Los principales problemas. Ok, tenemos ciudades todavía que completamente tienen escasez de agua. Ese es un problema grande. Por ejemplo, Bilwi o Bluefield. Estas ciudades no tienen agua, literalmente hablando, ¿me entiendes? Ni tienen saneamiento. Y por más de 150 años no han tenido. Pero igual el Rama o la Esperanza, o igual te puedo mencionar Cárdenas, por ejemplo, ciudades que no tenían agua, Achuapa, posiblemente ciudades que solo con cisternas tenían agua. Problemas generalizados en una ciudad. Obviamente en Managua, volviendo al tema que vos decías, existen problemas particulares. Existe una complejidad técnica, ¿no? Cuando vos tenés literalmente cientos de miles de kilómetros de tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario enterrados, de diferentes años, de diferentes edades, de diferentes materiales, que en algún momento se revientan, existe poco control a veces del tráfico, una calle que está diseñada para tráfico de vehículos livianos, de repente miras rastras de cualquier tamaño, aquí en cualquier calle de Managua te encontrás cualquier camión de cualquier tamaño, todo eso tiene un efecto sobre las tuberías, las obstruye, las quiebra, y tenemos que convivir con eso, ¿no? Pero además tenemos un problema claro, que son las edades de las tuberías también, y contra eso nosotros tenemos que estar luchando. Tenemos muchos problemas en cuanto al tema de que fallan los equipos, ¿no? Un equipo se funde, se quema por una descarga eléctrica, etc. Esa es una lucha diaria, y creo que ese es uno de los temas más complejos que nosotros tenemos, porque una vez que identificamos un problema en Bilwi, por ejemplo, y tener los recursos, es un tema de ponerte a trabajar. Pero a la par de toda esta ejecución de este programa, también nosotros venimos trabajando lo que le llamamos una nueva cultura del agua, porque esto es global también, esto tiene que ver, es un esfuerzo conjunto. Nosotros cuando hablamos de nueva cultura de agua, hablamos, por ejemplo, de algunos aspectos que tienen que ver con el cuidado del agua, tienen que ver, por ejemplo, con el pago del servicio, con el cuidado del medio ambiente y con el cuidado de los sistemas, que es fundamental. Nosotros escuchamos una queja muy recurrente que dicen que es que el diámetro es muy pequeño. Ya un diámetro de 6 pulgadas, de 8 pulgadas es capaz de drenarte barrios completos. Si vos le haces, para saneamiento. Para saneamiento estoy hablando. Si vos le das el uso para lo que está adecuado. Si yo tengo un vehículo para 5 personas y le monto 10, posiblemente no va a funcionar. Entonces, así de que es muy pequeño el vehículo. No, es que el vehículo es para 5 personas, no es para 10. Eso sucede más o menos en muchos lugares con nuestros sistemas de alcantarillado sanitario. Mucha gente conectamos nuestro drenaje pluvial al sistema de alcantarillado sanitario,
mucha gente lo utilizamos incluso para y a veces descargar directamente, basura. ni siquiera con una caja de registro, y se va mucho sedimento. Es directamente. Cuando nosotros nos llaman para limpiar pozos de visita, nosotros en algún momento teníamos algunas campañas, nosotros mostramos lo que sacamos de esos pozos de visita ya. Incluso no es de lo que para lo que está diseñado la tubería. Ahí sacamos troncos de madera, palmeras, adoquines, arena, latas de aceite, cualquier cosa. Y cuando uno se va a la planta de tratamiento, Managua, que es un tubo que podemos pasar nosotros de pie, ahí entonces encontrás cosas más grandes, encontrás bumper de un carro, encontrás baterías, encontrás cualquier cosa. Es decir, yo creo que también aquí el llamado a nuestras familias también de que tenemos que tener un uso adecuado del sistema. Pero nosotros también hemos venido avanzando en ese sentido y Anacal ha venido adquiriendo equipos especializados. Si antes teníamos, por ejemplo, un equipo especial para destaquear, en Managua, por ejemplo, tenemos 5 equipos. Hidrosuccionadores que le llamamos, que son equipos de tecnología especializada para eso. Tenemos sondas, tenemos cámaras, tenemos más personal incluso involucrado sobre esto. Tenemos cuadrillas que trabajan en la noche y en la mañana de cara a poder responder y estar a la altura nosotros de las exigencias de la población. Hablemos de esta capacidad de respuesta de Enacal, digamos, porque yo señalaba que, por ejemplo, los lunes que tenemos, que la dinámica es de llamada de la población para que la población directamente exponga sus problemas y nosotros poder canalizar, pues, y convertirnos en ese puente entre la necesidad de la gente y la posibilidad de respuesta de la institución. Marixa siempre nos monitorea, sí, ¿verdad? Y agradecemos esa atención que tiene Enacal, pero ¿qué capacidad de respuesta y qué tan rápido? Por ejemplo, llama un televidente o ya sea a través de TN8 o llama directamente a Enacal. ¿En cuánto tiempo puede ya estar la cuadrilla resolviendo? Es un desafío, pues, ¿me entendés? El tiempo de respuesta que nosotros le decimos. Nosotros, en cuanto al alcantarillado sanitario, sería muy difícil decirte, pues tenemos una capacidad de respuesta de tantos minutos, de tanto tiempo. Lo que sí te digo es que tenemos disponibles las cuadrillas para atender. Recordemos una cosa, Enacal, mal que bien, con todas sus limitaciones, atiende a más de 720,000 familias a nivel nacional. ¿Verdad? Eso te debe más o menos poner en perspectiva más o menos de que cualquier falla o con un poquito número de fallas que tengas, vos comenzás a recibir unas cuantas llamadas. ¿Verdad? Entonces, pero nosotros, por ejemplo, en promedio estamos haciendo entre 80 y 90 atenciones en cuanto al alcantarillado sanitario. Tenemos un plan específico de cambio de etapa porque cuando tuvo aquel tiempo que fue ya como una línea de robarse las tapas de los manjoles, procedimos a hacer compras masivas, tenemos tapas plásticas y más o menos nos disponemos por lo menos entre tener unas 80 en agua potable y unas 80 atenciones al alcantarillado sanitario. Entre más rápido lo podamos atender y entre menos compleja es la situación, es más rápido, dependiendo, porque no todas las situaciones son iguales. En algún momento, y pareciera que son cosas de cuento, en algún momento un árbol comenzó a cerrar una tubería y cuando acordamos es un taco completo. Encontrar dónde está la obstrucción nos lleva más tiempo que solo sea un PV, un manhole que está rebasando, llegamos con el equipo, sacamos y vamos de viaje. Está en dependencia, ¿no? En cuanto al agua potable, si se te quema un equipo, hay que ir a desinstalar un equipo que a veces está hasta más de 1000 pies de profundidad, eso hay que desinstalarlo, ir a bodega, porque eso es algo importante, que si en Enacal para reducir los tiempos de respuesta, que no existía hasta no hace mucho tiempo, es que tenemos stock de reserva suficiente en nuestras bodegas. Es decir, tenemos motores de cualquier capacidad, tenemos bombas, lo que antes nos podía tomar mucho tiempo porque tenías incluso que ir a hacer hasta el proceso de licitación, el proceso de compra. Hoy no, hoy tenemos nosotros una falla, una avería, que es lo más complicado que nos puede pasar, es que se queme un motor, es extraerlo, pero toma un tiempo, pues, ¿verdad? Porque eso sí está allá dentro de la tierra, hay que sacarlo y reponerlo. Pero sí, lo que te puedo decir, Erwin, es que nosotros todos los días estamos trabajando con nuestros hermanos y hermanas trabajadores de Enacal para reducir los tiempos de respuesta. Es un indicador nuestro, reducir los tiempos de respuesta. Pero siempre se van a dar, en estos tipos de sistemas siempre se están dando. Nosotros, por ejemplo, en Altamira tenemos un proyecto con el BID y con la Unión Europea que vamos a trabajar un programa que vamos incluso a cambiar tuberías. Ahí hay tuberías muy viejas de asbesto cemento, que ese programa, que más o menos anda por unos $20 millones, incluye incluso cambiar tuberías, cambiar las acometidas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos, como usted dice, Marixa, nuestros hermanos de comunicación, estamos constantemente a través de nuestros teléfonos, el 127, hemos ampliado el número de teléfonos, tenemos
conformado un centro de operaciones de emergencia de Nacal que está 24 horas del día atendiendo llamadas para nosotros inmediatamente proceder a la hora 127. que sea. El 127 es el número gratuito que tenemos, pero además tenemos una serie de números de nuestro centro de operaciones. Marixa tal vez te los puede dejar después otra vez para que ustedes los puedan estar dando a nuestra población y nosotros en el menor tiempo posible poder atenderlos nosotros y atenderlos de la mejor manera. Esa es la respuesta de los pequeños problemas del Esos día a son día. los pequeños problemas. Porque soluciones ya estructurales, soluciones por ejemplo, generalizadas. de ciudades mira, como nosotros Bilwi, veníamos, ¿qué respuesta ok, hay? nosotros veníamos, como te decía, en un programa claro, que es este programa integral. Estamos finalizando una primera fase que estaba en 19 ciudades. Estamos prácticamente iniciando una segunda fase que son 17 ciudades más. Entonces, por ejemplo, ahí te puedo mencionar Tola, por ejemplo. Tola es un problema del agua potable, generalizado casi, y el alcantarillado sanitario. Ahorita nosotros lo vamos a resolver con estos fondos del BID. Vamos a resolver, por ejemplo, la isla de Ometepe en Altagracia y Moyogalpa, por ejemplo. Y hablamos de ciudades como Bilwi y Bluefield que las estamos finalizando. Estamos hablando de Nandaime. Bilwi y Bluefield son proyectos en ejecución. Esos ya están en ejecución y nosotros los vamos a Tola, finalizar. Moyogalpa. Tola, Moyogalpa, los Pueblos Blancos, esos son nuevas ciudades que nosotros estamos iniciando, pero además estamos ya trabajando una tercera fase del programa. ¿Qué nos va a dar esa tercera fase? Para hacerte un resumen rápido, nos va a decir más o menos que entre el 2007 y el 2021-22, nosotros estaríamos más o menos atendiendo unas 45 ciudades con unos 71 proyectos y más de 1.300 millones de dólares invertidos en esas ciudades. Te estoy contando nada más proyectos integrales, que podríamos decir, es decir, que agarramos una ciudad completamente como Chinandega, que la acabamos de finalizar, y se le hizo todo un trabajo completo que nos permite ya estar listos para unos 25 años más de crecimiento de esta ciudad. Ahí están incluidos, además de eso, pequeñas obras, pequeñas, ¿verdad?, que para las familias significan un gran milagro, como que son ejecutadas por la empresa. Hablamos de perforación de pozos. El día de hoy, por ejemplo, que ustedes lo sacaban aquí un día de esto, sectores de Ciudad Sandino, sectores de esa zona de Motastepe. El día de hoy nosotros estábamos ya integrando, gracias a Dios, un pozo que perforamos en ese sector, que gracias a Dios nos dio casi 1.000 galones por minuto y que va a estar siendo incorporado, fue incorporado hoy a partir de eso de las 5 de la mañana y que nos va a permitir mejorar. Y ese es el día a día, ¿no? Y entonces estamos perforando otro en el barrio 30 de Mayo, y estamos perforando otro en la ciudad de Estelí, y estamos perforando otro en ciudades para ir mejorando esos casos puntuales e ir incrementando las horas de abastecimiento en esos barrios que todavía nosotros tenemos problemas. Es decir, tenemos soluciones integrales, soluciones completas en ciudades donde nunca incluso han tenido un sistema de agua o muy precario, y en esas ciudades donde van quedando esos espacios todavía, esos barrios todavía con algunas dificultades, ir detrás también de esa demanda para ir más o menos ya emparejando un poco toda la situación. ¿A dónde vamos a lograr ubicarnos en materia de números, de cobertura y calidad en los próximos 2-3 años con todos estos proyectos? En los próximos 2-3 años, yo te decía que en el tema de saneamiento nosotros estaríamos llegando al 65% más o menos de cobertura de alcantarillado sanitario. Son números, Erwin, que compiten con cualquier país de Centroamérica, incluso superándolo. Pero nosotros ya para el 2022-2023, con esta nueva operación, nosotros estaríamos fácilmente buscando ya entre el 80 y el 85% en cuanto al tema de saneamiento. Una gran contribución al medio ambiente, porque toda esta agua que actualmente se está depositando prácticamente de forma cruda, le llamamos nosotros directamente arriba del 80% en alcantarillado sanitario al 2022 más o menos, con esta nueva operación que estamos nosotros trabajando actualmente con el ministro de Hacienda. Nosotros prácticamente estamos hablando ya que estaríamos llegando al 80-85, porque estamos hablando de ciudades grandes. Estamos hablando de Chinandega, por ejemplo, el alcantarillado sanitario de Chinandega, estamos hablando del alcantarillado sanitario de León, son ciudades muy pobladas, de mucha población. El Viejo, por ejemplo, estamos hablando de ciudades como Corinto, como Darío, creo, y Jinotepe. Estamos hablando de ciudades con poblaciones muy grandes, que ya los sistemas de alcantarillado sanitario han quedado muy cortos y que nosotros necesitamos avanzar para realmente poder ir alcanzando esos números, ya buscando prácticamente números de excelencia, estando claro
que todavía tenemos muchos desafíos que resolver. Y en materia de agua. Y en tema de agua potable, nosotros estamos esperando andar rondando el 96-97% de cobertura, pero además con continuidad. Es decir, que la ciudad donde vienen siendo intervenidas, los horarios de abastecimiento, al menos la gente va a tener más de 18 horas de agua al día, a excepción de algunos problemas que se dan en los sistemas y que hay que cortar en algún momento, pero que incluso en esa medida nosotros trabajamos por el tema de que, como son sistemas nuevos, se dejan los tanques establecidos, a como lo dicen las normas, que nos permite incluso cubrir cualquier déficit de romper tuberías, dejamos sectorizados las ciudades para no tener que afectar toda una ciudad por una avería en un barrio en particular. Los proyectos más grandes en este sentido de agua, ahorita en ejecución, es Bilwi. Bilwi Bluefields, en cuanto agua potable y saneamiento, pero ahí nosotros nos podríamos venir ahí sobre esa línea. Tenemos en Nueva Guinea, tenemos en El Rama, tenemos en Esperanza y estamos en Masaya también, finalizando en Masaya. Por ejemplo, si vos me decís un problema de una ciudad con problema de agua, actualmente cerca aquí, Masaya, el sector de Monimbó, todo el sector de los barrios altos, si Dios quiere, nosotros en unos 2 o 3 meses que el proyecto finalice, ese va a ser tema del pasado. Monimbó va a tener un derecho restituido que por muchos años ha estado ahí, que si Dios quiere nosotros vamos a poder suministrarle 20 a 24 horas de agua al día a todos nuestros hermanos de Monimbó. Son proyectos inmensos. ¿Cuántos proyectos exactamente están en ejecución? Nosotros en ejecución ahorita tenemos unos 12 proyectos en ejecución en unas 8 ciudades. ¿Y en licitación? En licitación podríamos tener otro tanto, por ejemplo, y en formulación tenemos otra cantidad igual. Es decir, nosotros, como te digo, estamos finalizando 19 ciudades. En algunas tenemos hasta 2 proyectos. Estamos iniciando una segunda fase que vamos a atender 17 ciudades más. Esos son nuevos fondos. Y estamos trabajando ya en una etapa muy avanzada otras 8 ciudades más. Es decir, si yo te sigo un recuento rápido de ciudades completas atendidas, 45 ciudades. Es decir, es un tema de complejo, de ejecución, de muchos recursos financieros, y creo que dice mucho también del compromiso que tiene este gobierno por trabajar en la restitución del derecho al agua potable y saneamiento, no vista como un negocio, sino realmente como, insisto y redundo en que es un tema de un derecho de la gente a tener agua potable y saneamiento. Esa es una visión global de todo el país. Ahora, cerremos poniendo un poco más de especial en Managua, ¿no? ¿Qué se ha avanzado en Managua? Porque en algún momento hubo como una queja casi generalizada de que el servicio era de muy poca hora. Nosotros tenemos por ahí... ¿Por dónde anda ahorita el promedio? Mira, en Managua nosotros, el promedio, nosotros tenemos muchos barrios en Managua que tienen 24 horas de agua al día, muchos barrios, un buen porcentaje. El otro porcentaje grande que tiene es un porcentaje que tiene más de 18 horas de agua al día. ¿Verdad? Porque yo te digo, en la medida que Managua fue creciendo, los sistemas fueron quedando al margen un poco, no iba creciendo con la misma particularidad. Pero ¿cuál es la lógica? Por ejemplo, que en un sector, por ejemplo, y que más o menos nos hemos acondicionando, Santo Domingo, por ejemplo, son lugares altos, bastante elevados, entonces ahí hay una lógica de que si todas las casas tienen cisternas muy grandes, tienen tanques, entonces sí debemos de estar claros que la única fuente de abastecimiento que tienen en la casa, sí tienen 12 horas de agua, pero esas 12 horas de agua posiblemente les permiten llenar sus cisternas todos los días, que les permiten operar con toda normalidad. Es más, Erwin, en algunos países ya se viene trabajando con esa lógica, porque el recurso agua no es infinito. Ya en algunos países se viene trabajando con una lógica de trabajar el proyecto en una ciudad, y el proyecto incluye instalarle un tanque a la persona, porque vos en esa lógica vas a tener proyectos más baratos posiblemente, ¿verdad? Pero Managua, como te digo, en una hora determinada, y el usuario yo podría pagar los equipos y vos tenés tu reserva de agua para el día, porque son lógicas también que hemos detrás, porque la gente dice, solo tengo 12 horas de agua, me dice alguna gente a mí. Ajá, le digo, pero ¿tenés alguna otra fuente alterna de agua? No, porque tengo una cisterna. Bueno, pero al final se asegura el agua a la población, y es una realidad que tenemos, que quisiéramos tener las 24 horas de agua al día, pero que en estos momentos nos va a tomar todavía un tiempo tenerlo. ¿Dónde trabajamos y priorizamos? Lugares donde realmente tenemos
4 horas, porque tenemos lugares todavía donde tenemos 4 horas, 6 horas, 8 horas, y a veces por las noches o por las madrugadas. Te menciono ese caso ahorita. Te menciono el caso que nosotros vamos ahorita a introducir un pozo en el 30 de mayo, aquí por el sector de Los Chicos, ¿verdad? Pero son situaciones que se te dan. Es un pozo que de repente dejó de producir agua. Imagínate la emergencia que nos mete eso. Pero hay un proyecto, digamos, para ir avanzando en materia de ampliar la hora a esos barrios que tienen muy poca hora. Managua, incluso nosotros tenemos un programa para Managua, es un proyecto muy ambicioso que tenemos nosotros, que tiene que ver ya a pensar en abastecer Managua desde el lago. Pues, ya es un proyecto que nosotros estamos trabajando y lo tenemos en una etapa de buscando el financiamiento para la prefactibilidad, que es un proyecto que nos va a permitir abastecer Managua, la meseta de los pueblos, Los Carazos, que es un lugar muy deficitario en tema de recursos hídricos. Estamos hablando de Masaya, incluso de Granada también. Pero mientras tanto, mientras esa solución grande llega, nuestro propósito es venir perforando algunos pozos para venir reforzando, porque no hay de otra. Aunque eso nos eleve nuestros costos incluso operativos, porque demanda más energía, más operadores, más combustible, etcétera. Pero nuestra meta es que esos barrios que todavía tienen el problema, mejorarle de una manera sustantiva esos horarios de abastecimiento que tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algún mensaje de cierre para despedirnos? Sí, no, es que estamos, simplemente nosotros decimos que en todo este tema de la inversión hay un tema muy importante, que es el tema de la familia, ¿no? El tema de la nueva cultura de agua que llamamos, que tiene que ver con el cuidado del recurso de agua, con el tema del pago del servicio, porque ese es otro tema también, que es importante también, que en la medida que Nacal es sostenible, en esa medida yo puedo también responderle a alguien, pero en la medida que tengo una mora de muchos millones de Córdoba, que tenemos usuarios que no te pagan nunca, o que tenemos muchos ilegales y que se conectan de forma ilegal, en esa medida también merman las posibilidades de la empresa de poder también seguir al ritmo de la demanda, pudiendo resolver. Pues viene la temporada más crítica del verano, hacer un ahorro, hacer un uso racional del agua, con el uso de las piscinas, ¿verdad? Es una buena medida realmente para la familia por el tema de seguridad de los niños en el mar, pero creo que puede estar combinado también con un uso racional del agua de la piscina, poder usarla para riego, usarla para los baños y poder clorarla y poder posiblemente utilizarla un segundo día, ¿no? Sí. Entonces, que cuidemos el agua, creo que sería mi último mensaje, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una pausa y regresamos.